Amigos, como ya sabrán, el día de hoy se jugó la séptima ronda del Tata Steel 2026 y les comento que en el torneo Masters, el joven prodigio turco de tan solo 14 años, Yagizkan Erdogmus, el jugador más joven de la historia en jugar este torneo, sigue demostrando por qué probablemente en un futuro cercano va a ser un serio aspirante a ser campeón del mundo. Y es que lo que ha hecho en esta jornada contra el poderoso gran maestro indio Arjun Erigaisi ha sido espectacular. Yo diría que el turco ha firmado una de las mejores partidas que se verán en este torneo, así que pónganse cómodos para que disfruten de esta obra maestra y quédense porque después tendrán otra partida del actual campeón mundial, Domarayo Gukesh, donde enfrenta a otro de sus posibles retadores al título mundial, en este caso el gran maestro Anish Giri, en una partida que, bueno, nos sigue confirmando que posiblemente Gukesh no está en su mejor momento. Además, también verán la tabla de posiciones para que vean cómo va el torneo, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like si es que les gusta, suscribiéndose al canal y bueno, activando esa campanita para que me acompañen mañana a la transmisión de la ronda número 8, donde el pibe argentino Faustino Oro se estará enfrentando al prodigio estadounidense Andy Woodward en uno de los duelos más esperados. Ya saben, a partir de las 9 de la mañana, hora de Venezuela, los espero. Dicho esto, vámonos a la partida donde con las piezas blancas el gran maestro Arjun Erigaisi iniciaba con la jugada C4, apertura inglesa, y con las negras el prodigio Yagizkan Erdogmus respondía con E5, una de las jugadas más flexibles contra la inglesa. G3 de Erigaisi, caballo F6 de Erdogmus, alfil G2, C6, caballo F3, E4, Erdogmus gana espacio atacando al caballo, caballo D4 y D5. También se podía jugar dama B6 para atacar al caballo. Pero bueno, esta es la preparación de Erdogmus, D3 de Erigaisi atacando el centro, dama B6 ahora sí atacando el caballo, caballo B3 y ahora Erdogmus decide meter caballo G4, ¿no? Ya empieza con amenazas bastante peligrosas y agresivas. Fíjense que está atacando el peón de F2 para ganar la partida. Por supuesto, aquí Erigaisi defiende fácilmente con enroque, también asegura a su rey, pero ahora Erdogmus decide jugar E3, buena jugada que de temprano complica la posición. Aquí Erigaisi jugó F3 atacando al caballo, caballo F2 de Erdogmus que ataca a la dama, dama C2 del gran maestro indio y ahora el gran maestro turco jugó caballo H3 jaque. Ojo porque estamos en un momento clave de la partida. Aquí Erigaisi jugó alfil por H3 y es que en caso de jugar rey H1 probablemente Erdogmus iba a intentar repetir con caballo F2, rey G1 y caballo H3. Una decisión que sería entendible porque, bueno, lleva piezas negras, está jugando contra el número 4 del mundo. Sin embargo, Erigaisi, por supuesto, se tiene confianza, le jugó alfil por H3, Erdogmus jugó alfil por H3 atacando la torre y Erigaisi jugó torre de 1 inmediatamente quitándose. Era interesante primero C5 atacando la dama. En caso de dama C7, entonces vendría torre 1. ¿Qué pasa tras torre de 1? Que bueno, Erdogmus jugó D4, buena jugada, defendiendo su peón de E3. C5 de Erigaisi que ataca a la dama. Dama de 8, dama C4. Erigaisi comienza a poner presión sobre el peón central. Y Erdogmus responde con caballo A6. Buena jugada porque, bueno, si la blanca se come en el peón de D4, las negras capturan el de C5. Sin embargo, aquí eso es lo que hace Erigaisi. Dama por D4, dama por D4 de Erdogmus, caballo por D4 y alfil por C5. Jugada bastante natural, las negras recuperan el peón, pero aquí la posición se complica un montón, ¿no? Erigaisi jugó alfil por E3, de momento gana un peón, pero Erdogmus juega enroque largo y parece ganar la iniciativa porque amenaza el caballo. Erigaisi busca simplificar con caballo C2 y aquí Erdogmus jugó torre H E8 amenazando el alfil, lo que pone a la blanca en una situación bastante delicada, ¿no? Y es que en realidad solo hay una jugada para mantener la igualdad y Erigaisi la consigue. Rey F2 defendiendo el alfil. Ojo porque alfil por C5 sería un error y es que vendría torre por E2. Se amenaza el alfil, se amenaza el caballo. Las negras sencillamente van a recuperar la pieza y se van a quedar con una torre en séptima. En lugar de eso, tras rey F2, Erdogmus jugó caballo B4. Buena jugada del prodigio turco que amenaza al caballo en C2. Y ahora Erigaisi jugó caballo BA3. Por supuesto no se podía capturar el caballo porque vendría torre por E3 y ese golpe es bastante peligroso. Sin embargo, tras la jugada caballo BA3, aquí Erdogmus demuestra por qué, como le dije, en un futuro posiblemente pueda ser un aspirante a ser campeón del mundo. Y es que el turco jugó torre por E3.
Un sacrificio de calidad maravilloso, ¿no? Un sacrificio posicional que, bueno, básicamente intenta aprovechar la mejor actividad de sus piezas. Aquí, por ejemplo, una jugada como caballo por C2 sería un error porque vendría caballo por C2 y tras alfil por E3, pues vendría caballo por E3. Sencillamente, las blancas se quedan con un peón de más y, bueno, aquí creo que las negras están en problemas. En cambio, tras la jugada torre por E3, caballo por E3 por parte de Erigaisi y alfil E6. Fíjense que hay varias cosas en la partida, ¿no? El caballo en E3 está inmovilizado, que al mismo tiempo inmoviliza el rey porque lo está defendiendo, y se amenaza el peón de A2, que básicamente no puede ser defendido, ¿no? Porque en caso de una jugada como B3, que sería un grave error, viene caballo de 5, atacando el caballo de 3 y también el caballo en A3. Por eso, tras la jugada alfil E6, Erigaisi jugó D4. Buena jugada, hay que entregar algo para tratar de quitarle actividad a las negras. Torre por D4 de Yagiscaner Dogmus. Rey E1 de Erigaisi que aprovecha para quitarse el tema del rayos X. Torre por D1, caballo por D1 y caballo por A2. Las negras siguen con una calidad de menos, pero tienen un peón a cambio y la pareja de alfiles. Sin embargo, la posición es bastante compleja. Aquí Erigaisi jugó rey de 2, intentando quizá ya atrapar al caballo. B5 de Erdogmus, caballo C2 de Erigaisi, A5, caballo C3, caballo por C3, B por C3 y A4. Erdogmus tiene un peón libre, pareja de alfiles, pero Erigaisi tiene calidad de más. Sin embargo, como les dije, la posición es muy complicada, aunque yo diría que incluso con calidad de menos es un poquito más fácil de jugar esta partida con las negras. E4 por parte de Arjun Erigaisi, que intenta maniobrar allí en el centro, también movilizar su mayoría en el flanco de rey D4 contra 3. Rey C7 de Yagiscaner Dogmus, F4 de Erigaisi, G6 y ahora caballo D4. Increíble, pero esta jugada que parece buena centralizando un caballo es un error. Había que jugar torre H1 para en caso de alfil F8 jugar rey C1, ¿no? La idea es buscar amenazas con H4 para seguir movilizando la mayoría y también que el rey esté pendiente de que los peones negros no avancen tan pronto. En cambio, tras la jugada caballo D4, bueno, Dogmus jugó alfil C4. Una jugada que, bueno, yo les digo, humanamente es la mejor, ¿no? Y es que la que da la máquina es una locura. Alfil por D4. ¿Quién quiere cambiar la pareja de alfiles en esta posición con calidad de menos? La idea es que tras C por D4 viene rey B6 y ahora las negras confían en sus dos peones que están libres, aunque bueno, sigue siendo complejo, ¿no? Las blancas pues tienen su mayoría en el otro flanco. Tras alfil C4, en cambio, E5 de Erigaisi. Aquí caballo C2 era mejor, ser más precavido, quizá ya aceptar que las negras tienen mucha compensación. Y tras rey D6, torre H1. Tras la jugada de 5, alfil E7 de Yagiscaner Dogmus, G4 de Erigaisi. Nuevamente quizá volver a C2 era la mejor opción, dejar quieta la estructura de peones. C5 por parte del turco atacando al caballo, caballo C2, rey C6, caballo E3 atacando al alfil B3 y ahora F5. Otra vez Erigaisi hace una jugada que parece lógica, ¿no? Y es que pues hay que intentar crear alguna amenaza si es que se quiere ganar la partida. Sin embargo, lo correcto era G5, cerrando la posición, una jugada que no es nada fácil de hacer, ¿no? Tras alfil D8 viene rey D3 y básicamente las blancas están jugando al empate. Pero creo yo que Erigaisi quizás quería ganar. Alfil G5 de Erdogmus, buena jugada atacando al caballo. Rey D3, alfil F4, fíjense cómo las negras intentan aprovechar allí la estructura de las blancas. Rey E4, Erigaisi ataca al alfil. Y ahora Erdogmus jugó G5. Bueno, técnicamente aquí alfil por H2 era algo mejor y en caso de C4, B4. Pero bueno, creo que la posición está igual valorada que G5, que es la que jugó Erdogmus. Y ahora Erigaisi se equivoca y jugó H4. Nuevamente, en su afán de querer ganar la partida, Erigaisi comete un error y esta vez es un poco más grave. Probablemente aquí lo mejor era torre B1. En caso de rey D7, entonces torre B2. Y bueno, milagrosamente las blancas logran mantener la igualdad. En cambio, tras la jugada H4, alfil por E3. Gran jugada de Erdogmus, que bueno, aquí ya calcula y valora que es hora de entregar su pareja de alfiles porque va a entrar en un final distinto. Y es que tras la jugada rey por E3, las negras jugaron G por H4. Ahora tienen dos peones que están tratando de coronar
Y el peligro para las blancas es que están demasiado separados uno del otro. Y bueno, la torre no puede controlar a ambos. Rey D2 de Erigaisi, que quiere venir quizá a controlar la mayoría del flanco de dama. Y alfil D5. Gran jugada otra vez de Erdogmus, que desde aquí con su alfil puede controlar ambas diagonales para poder aprovechar el avance o apoyar el avance de sus dos peones. Y bueno, Erigaisi comete otro error. Torre E1. Esta jugada sí es un error grave. Porque bueno, quiere intentar crear maniobras de contrajuego con E6, pero G5 era necesaria. En caso de rey D7, entonces vendría E6. Increíble, pero parece que las blancas logran conseguir un contrajuego milagroso, ¿no? Aquí la mejor jugada es rey E7. Cuidado con F por E6, porque vendría G6 y tras H por G, F por G y rey E7, viene torre F1 cortando al rey. Hay que jugar E5 y viene torre F5 y las blancas parece que consiguen la igualdad. Tras rey E7, en cambio, vendría E por F7, rey por y C4. Impresionante, pero tras alfil por y rey H1, las blancas están un poquito peor, pero siguen con algunas opciones de empatar la partida. En cambio, tras torre 1, Erdogmus jugó rey D7, una jugada muy precisa del genio turco que tiene que venir a defender las amenazas del blanco. Y bueno, Erigaisi jugó torre 3. Otra vez C4 quizá era la mejor opción para tras alfil por jugar torre H1, pero definitivamente las blancas están peor. Tras torre E3, A3 de Erdogmus, ahora se ve la fuerza de los peones. Rey C1 de Erigaisi que tiene que venir a parar ese peón de A. Y alfil G2. Ahora la amenaza de las negras es H3, H2 y coronar. Erigaisi jugó E6 jaque. Y bueno, otra vez, momento delicado para Erdogmus. Aquí el turco jugó rey E8, la jugada más precisa. Y es que cuidado con la jugada rey E7, ¿no? Vendría F6 y tras rey por E7 y alfil C6, las blancas coronan y tras alfil por y torre por, ahora las negras tienen que ser demasiado precisas si es que quizá quieran lograr las tablas, aunque la máquina ya empieza a darle ventaja a las blancas. En cambio, tras la jugada rey E8, las blancas están perdidas. E por F7 de Erigaisi, rey por F7 de Erdogmus, torre E6, B4, G5, B3, torre F6 jaque, rey G8, torre E6, B2 jaque, rey C2 y tras la jugada H3 finalmente Arjun Erigaisi decide abandonar porque está completamente perdido. La amenaza es H2 y H1 coronando y en caso, por ejemplo, de torre H6 para intentar frenar la coronación, pues viene alfil jaque, el peón corona y las negras ganan. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta primera partida? Realmente espectacular aquí lo de Erdogmus, un prodigio, bueno, sin precedentes. Ahorita fue que después llegó Faustino Oro. Pero bueno, lo del genio turco es espectacular, ¿no? Aquí derrota a uno de los mejores jugadores del planeta en uno de los super torneos más fuertes del año. Increíble, ¿no? Partida para la historia. Y bueno, ya van a ver la tabla de posiciones. Sin embargo, antes vamos a ver la otra partida que les tenía para este resumen. Y se trata del duelo entre el actual campeón mundial, Domarayu Gukesh, que viene de una dolorosa derrota en la ronda anterior contra Abdusattorov, donde, bueno, se dejó uno de los errores más increíbles de un campeón del mundo, contra el gran maestro Anish Giri, gran maestro que posiblemente podría ser su retador más adelante, porque recuerden que es uno de los candidatos. ¿Qué sucedió en esta partida? Bueno, con las piezas blancas el campeón del mundo iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras el gran maestro Anish Giri respondía con E5. Caballo C3, caballo F6, caballo F3 y caballo C6. Bueno, una apertura inglesa también casualmente con la jugada de 5 de las negras, que como ya les dije es muy flexible. G3 de Gukesh, D5 de Giri, C por D5, caballo por D5, alfil G2, alfil C5, D3, enroque, dama B3, las blancas se lanzan al ataque, caballo de E7, las negras se retiran, enroque, H6 y ahora A3. Pero una jugada quizá algo tímida por parte de Gukesh, que aquí podía jugar alfil E3, ¿no? La idea es que tras alfil por y peón por, pues las blancas abren la columna, controlan las casillas centrales y tras caballo F5 atacando el peón, pues viene caballo de 1 y no pasa nada, ¿no? Parece que la posición está igualada. Tras la jugada 3, Giri jugó caballo de 4 atacando a la dama, caballo por, peón por, las negras ganan algo de espacio, caballo E4 atacando al alfil, alfil B6, dama C2, A5, alfil D2, A4 y ahora alfil B4. Pero una jugada que pretende allí de momento inmovilizar al caballo en E7,
pero B4 quizá era un poco mejor. Tras peón al paso viene dama por alfil E6 y dama C2. Y bueno, yo creo que las negras deben estar un poquito mejor, pero quizá pues las blancas tampoco tengan demasiados problemas. En cambio, tras alfil B4, torre E8 de Giri, caballo C5 de Gukesh, alfil por C5, alfil por C5, caballo F5, alfil E4, torre A6 buscando ataque por la tercera fila y ahora el campeón del mundo jugó E3. Quizá algo mejor era prepararla con torre F1. Tras torre 5 y E3, la posición está más o menos interesante. En cambio, tras la jugada de 3 directamente, D por E3 de Giri, F por E3 de Gukesh, que bueno, de una u otra forma ha, digamos, debilitado un poquito su enroque. Y bueno, Giri lo quiere aprovechar de inmediato con dama G5, una jugada muy agresiva amenazando el peón D3, también poniendo un ojillo allí sobre el alfil de C5. Torre F4 de Gukesh, que defiende lo más activo posible. B6 de Giri, que ataca el alfil. Y ahora Gukesh intenta ser agresivo y jugó dama C4. Fíjense que la idea es amenazar torre por caballo o alfil por caballo y que la torre en A6 quede en el aire. Sin embargo, algo mejor era alfil B4. En caso de C5, viene alfil C3. Y bueno, las blancas empiezan a enfilarse allí para buscar ataques sobre el enroque negro. En cambio, tras dama C4, torre A7 de Anish Giri, torre B4, perdón, alfil B4 de Gukesh, C5 y dama B5. De repente Gukesh se lanza a atacar la torre de Giri, pero era preferible alfil por F5 primero atacando al alfil. Tras alfil por, viene 4, alfil H3 y alfil D2. Y la posición es complicada, ¿no? Quizá las negras están un poquito mejor, pero las blancas tienen sus amenazas sobre F7 y sobre la dama en G5. En cambio, tras la jugada dama B5, torre a E7. Esto le permite a las negras rápidamente controlar la columna. Alfil D2 de Domarayo Gukesh. Y bueno, aquí Giri tenía una continuación impresionante, ¿no? Y muy difícil de calcular y sobre todo de entender. Y es que, bueno, Giri jugó caballo D6. Una jugada que en realidad no debería ser dudosa. La máquina le pone dudosa porque en teoría la otra jugada era decisiva. Pero aquí me parece una jugada buena. Ahora, la jugada que tenían las negras era caballo por G3. Parece que esta demoledora jugada, bueno, destruye el enroque del rival. El problema es que, bueno, honestamente la vamos a ver y no está muy claro, ¿no? Tras H por G3 vendría torre por E4. Esta jugada es una locura. Hay que quitar el alfil o eliminar el alfil que es el que está defendiendo o va a defender al rey. Aquí, tras, por ejemplo, torre por E4, vendría dama por G3, rey F1 y torre E5. Esta jugada es de locos. Calcular este torre 5 no tiene sentido. La idea es que la torre se desvíe, ¿no? Aquí, tras torre por E5, viene alfil H3, rey E2 y tras dama G4, rey E1 y dama G1, esto es mate. Locura completa y bueno, por eso es que era muy difícil de calcular, ¿no? En caso de tras torre por E4 tomar de peón, entonces vendría dama por G3, rey H1, torre D8, dama E2, dama H3, rey G1 y alfil A6. Estoy viendo la posición, las negras tienen torre de menos y según la máquina siguen estando con ventaja muy clara. Lo que pasa es que yo no lo veo tan claro, ¿no? Tras dama D1 y alfil B7, es cierto que hay ciertas amenazas allí, por ejemplo, con torre 6 y torre G3, pero bueno, esto calcularlo desde varias jugadas antes es prácticamente imposible, ¿no? Por eso me parece que en esta posición Giri hizo lo más humano, lo más correcto, que es caballo de 6 atacando a la dama y el alfil. Gukesh jugó dama por B6, caballo por E4, D por E4 y torre por E4. Las negras deben tener ligera ventaja. Gukesh jugó torre por E4, torre por E4, dama C6 atacando la torre y el alfil, dama G4, Giri defiende ambas cosas. Y ahora Gukesh jugó dama por C5. Probablemente se come un peón que estaba ligeramente envenenado, ¿no? Un poquito ácido. Tal vez era mejor alfil C3 y en caso de torre por E3, torre F1 para venir a la defensa. El problema de dama por C5 es que Giri jugó torre C4, atacando la dama y buscando también entradas por la segunda fila que parecen muy peligrosas. Y ahora Gukesh increíblemente vuelve a colapsar y jugó dama D6. Un error gravísimo. ¿Por qué? Porque la gran diagonal blanca está completamente despavorida, completamente debilitada. Y es que por eso había que jugar dama D5. Para evitar la jugada dama E4 y alfil B7, que es una batería mortal.
Tras la jugada dama de 6, por supuesto Giri no iba a desaprovechar esta oportunidad y jugó dama de 4. Con este movimiento las blancas están perdidas y es que bueno, pueden ver que la jugada alfil b7 es inevitable, no se puede hacer nada. Aquí Gukesh jugó rey f2 intentando huir con el rey, alfil b7 de Giri que igual va a entrar, torre f1, torre c6 atacando a la dama, también amenazando torre f6, dama de 8 jaque, rey h7, alfil c3 intentando defender la entrada de la torre. Pero bueno, Giri demostró por qué es un superélite, ¿no? Por qué posiblemente puede ser un retador al título mundial. Y es que el gran maestro holandés jugó torre por c3, eliminando toda esperanza del campeón del mundo de poder remontar la derrota anterior, o al menos esta partida, ¿no? Y es que tras b por c3, Giri jugó dama g2, Gukesh jugó rey e1 única, y tras alfil a6, el campeón del mundo nuevamente tuvo que abandonar porque está completamente perdido. Fíjense que la amenaza es dama e2 jaque mate, y bueno, en caso de torre f2, tiene dama g1 jaque, rey d2 y dama por torre. Es una pieza de menos, las blancas están perdidas y el campeón del mundo sufre otra dolorosa derrota consecutiva, no colapsando como ayer, que bueno, fue algo increíble, pero sí una jugada que fue un error grave en un momento crítico donde probablemente todavía tenía opciones de defensa. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este segundo resumen? Obviamente por acá tienen la tabla de posiciones para que vean quién está de líder. En este caso, Nodirbek Abdusattorov, que hoy le ganó otra partida brillante a Vincent Keimer. Y es que, bueno, Abdusattorov está en llamas, ¿no? El gran maestro uzbeco, además de ser líder del torneo con 5,5 puntos, ya está como número 6 del ranking mundial. Y es que solamente en este torneo ha ganado 17 puntos de elo. Una completa locura lo de Abdusattorov, que viene de un tremendo bajonazo en el año 2025, pero bueno, a finales de ese mismo año e inicio de este, la está rompiendo completamente. En el segundo lugar, con 4,5 puntos también en solitario, está su compatriota el gran maestro Yavo Kirsindarov, otro jugador que va a estar en el torneo de candidatos. Y después con 4 puntos tenemos a Hans Niemann, Yagizkaner Dogmus, amigos, allí en el cuarto lugar. El prodigio turco con una actuación de ensueño, igual que Vladimir Fedoseyev y Jordan Banfore. Más abajo ya con 3,5 tenemos a Matías Bluboom, Vincent Keimer, después con 3 puntos a Anish Giri, Arjun Erigaisi, el campeón del mundo Domarayo Gukesh. Y bueno, con 2,5 Taida Ibai Guyen, Pragnananda y en el fondo Chitambaram con tan solo 2 puntos. Pero bueno, ¿qué les ha parecido el resumen del día de hoy? ¿Qué les parece esa victoria de Dogmus sobre el número 4 del mundo? ¿Qué les parece este nuevo colapso del campeón del mundo? ¿Será que podrá retener su título este año? Está complicada la cosa, ¿no? Pero bueno, si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque este torneo sigue y nosotros seguimos transmitiendo la mañana. A partir de las 9 de la mañana hora de Venezuela estaremos con la ronda 8. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.